El Evangelio de Marcos termina con una noticia asombrosa. Cristo murió en la cruz, pero ya no está en la tumba. Él ha resucitado. En este capítulo se nos relata cómo primero algunas mujeres y luego todos los discípulos llegaron a enterarse de que Jesucristo había resucitado. Jesucristo se encuentra con ellos y les entrega una misión. Ellos deben ahora anunciar el Evangelio a todas las personas para que puedan también recibir salvación. Podemos ahora juntos estudiar este capítulo a fin de poder reafirmar nuestra fe en él. Así que venga y estudiemos con nosotros en este último capítulo de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos, capítulo 16, versículo 6. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este 13º capítulo de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Hemos llegado al último capítulo estudiando el Evangelio de Marcos, un evangelio breve, pero que nos entrega una riqueza para poder entender la vida y ministerio de Jesucristo que es particular, que es muy profunda y que nos ayuda a conocer un poco más al Hijo de Dios. Hemos visto cómo Jesús vino a este mundo, enseñó, cómo Jesucristo también enfrentó a los dirigentes religiosos de su época y cómo también tuvo que enfrentar la muerte. Pero en esta última semana vamos a ver las maravillosas noticias que Dios tiene para nosotros y la misión que nos deja también el Evangelio de Marcos. Para hacer estos comentarios está con nosotros el pastor Óscar Lefiguala. Pastor, hemos llegado al último capítulo. ¿Qué le parece? Bien, impresionante todo. Ha sido maravilloso este evangelio que nos trajo a los pies de Cristo. Así es. Y yo tengo que agradecer también porque no esperaba llegar hasta el final de la temporada, pero distintas circunstancias nos han obligado a cierta manera a estar acá y la verdad que también ha sido una bendición el poder compartir juntos este estudio, hermano. Así que damos gracias al Señor por eso. Pero para poder iniciar este último capítulo, el estudio de esta semana, les invitamos a que nos acompañen realizando una palabra de oración allí de donde ustedes están. Oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más estamos buscando tu presencia, tu asistencia para poder abrir tu palabra y tú nos puedas manifestar, nos puedas mostrar tu voluntad para con nosotros. Queremos comprender por qué viniste, por qué tuviste que morir y qué fue lo que hiciste por nosotros hace tantos años atrás que todavía transforma nuestras vidas y ha transformado no solamente la nuestra, sino también la de muchas personas alrededor de la historia, alrededor del mundo. Señor, quédate con nosotros ahora para que tu Santo Espíritu siga actuando, siga estando con nosotros en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 16 de Marcos, Pastor Óscar. El último capítulo. La última semana estuvimos estudiando la muerte de Jesucristo y los últimos versículos presentan a José de Arimatea llevando a Jesús al sepulcro y luego dice en el último versículo del capítulo 15 que María Magdalena, María la madre de José miraban dónde lo ponían. Ellas vieron que Jesús fue puesto en la tumba. Pero el capítulo 16 comienza inmediatamente con una noticia interesante, que estas mismas mujeres, parte de ellas, quieren ir después del día de reposo a buscar a Jesús, pero encuentran que el sepulcro, ahora ya Jesucristo no está allí. ¿De qué manera podemos introducir este tema tan emocionante, tan hermoso como el de la resurrección de Cristo, Pastor? Claro, tal vez aclarar un poquito también
que Cristo murió un viernes. Fue sepultado en sábado, séptimo día de la semana, y resucitó un domingo, primer día de la semana. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que el día de la resurrección fue el séptimo. No, porque aquí está en la Escritura, está clarito, allí en el capítulo 15, verso 42, dice, cuando llegó la noche, que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Allí Cristo murió, fue sepultado. Algo me llamó la atención. En griego moderno, como también en el griego koiné, se dice en griego moderno paraskevi, el viernes. Y paraskevi quiere decir preparación. En koiné, paraskewe, preparación. Al viernes se lo llama así, preparación. Interesante. En griego. En griego. Entonces, aquí nosotros no podemos eludir que Cristo murió en un viernes, fue sepultado en sábado y resucitó en domingo. Entonces, aquí aparece en el capítulo en el verso 47 del capítulo 15, María Magdalena, María madre de José, miraban. ¿Dónde le ponían? La ley del Antiguo Testamento indicaba que bastaban 2 testigos para decir que algo era verdad. Aquí tenemos ya 2 testigos en el momento de la sepultura. Es decir, aquí estaba María Magdalena y María madre de José. Así que ya tenemos 2 testigos. Hubieron muchos más. Así que no hay por dónde dudar de que la muerte de Cristo fue real y que lo sepultaron y que fue real. Ahora llama la atención aquí también en este mismo párrafo 46 que José de Arimatea compró una sábana, quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro que estaba nuevo, que él había labrado también. Ahora, recordemos que José de Arimatea y Nicodemo eran miembros del concilio, el Sanedrín, que a ellos no los convocaron para que estuvieran presentes allí en el juicio falso. No tuvieron la oportunidad de defender a Jesucristo. No tuvieron la oportunidad, pero sí tuvieron la oportunidad de dar la cara, de allí estar detrás de esto para darle una sepultura digna al Mesías. Así es. Vemos que aún en medio de estas situaciones tan difíciles y de tantas luchas de poderes y esas cosas, había gente que estaba puesto allí por Dios para poder ser una influencia positiva. Y creo que Nicodemo, José de Arimatea, son un ejemplo de personas que son sinceras y que supieron abrir su corazón en medio de tanto prejuicio y a pesar de estar rodeados de gente que rechazaba completamente a Jesucristo, ellos pudieron reaccionar y darse cuenta que Jesucristo sí era el Mesías, era el Hijo de Dios, y dan testimonio de eso. Y ahora José de Arimatea no solo era miembro del concilio, era un hombre que tenía mucha riqueza, junto con Nicodemo. Ellos hicieron de sustento de los primeros cristianos con sus posesiones. Pero aquí hay algo que me llama la atención también. Este hombre hizo bien con su influencia, porque cuando Cristo lo clavaron en la cruz y estaba llegando la tarde y la ley judía decía que maldito el cuerpo que está colgado en el madero, ¿no es cierto?, a la puesta de sol. Así que aquí actuó rápidamente José de Arimatea con su influencia. Era un hombre muy respetado, pero él, por amor a Jesús, emprendió un buen camino. No fue a consultar a Anás, ni a Caifás, ni al concilio. Él, por su influencia, entró directamente donde el gobernador. Así es. Y el gobernador lo recibió porque era un hombre de influencia. Era un hombre no solo rico, sino de mucho respeto. Y entonces el gobernador Pilato lo recibe y le otorga su petición. Y él entonces toma por la suya esto de tomar el cuerpo, lo envuelve dignamente y lo pone dignamente en una sepultura. Así es, ¿no? Qué bueno, qué hermoso que podemos ver que Dios proveyó
para esos detalles Sí. también respecto a la vida y la muerte de Jesucristo. En el capítulo 16 se nos dice que estas mujeres que ya mencionamos, ¿no? El versículo 1 dice, cuando pasó el sábado, había pasado el día de reposo, seguramente sábado de noche, porque ahí es cuando, según los judíos, termina el sábado, María Magdalena, María la madre de Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y luego dice, muy de mañana, o sea, estamos hablando de domingo en la mañana, primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra y aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Aquí vemos que las primeras en recibir el testimonio de la resurrección de Cristo son mujeres, ¿no? Eso es algo hermoso en la palabra de Dios, donde en una sociedad donde las mujeres tenían un papel secundario, de alguna manera son reivindicadas, son puestas como las primeras, no son las segundas, son las primeras en recibir las noticias de la resurrección de Cristo. Jesús nace en Belén, ¿no es cierto?, de María. María también está presente y aquí vemos su muerte ya en Jerusalén en el primer día de la semana. A veces nosotros no hemos destacado tanto la resurrección porque pareciera que el celebrar la resurrección el primer día de la semana va contrario a la observancia que nosotros defendemos del sábado. Claro. Sin embargo, ¿no es cierto?, eso no debiera quitarnos el mérito de poder recordar que Jesús, ¿no es cierto?, resucitó. Pero ¿cuál es el verdadero memorial que la Biblia establece de la resurrección? ¿Es el domingo? ¿El guardar el domingo es el memorial de la resurrección? ¿Es allí donde nos acordamos de que Jesús resucitó? ¿Qué nos dice la Biblia? Claro. Bueno, la Biblia es muy clara. Es muy clara que el hecho de que Cristo haya resucitado un domingo no cambió el día sagrado de descanso, porque Él dejó otro memorial para su resurrección. Y veamos algunos textos. Revisa. Primero, Romanos capítulo 6, verso 7. Romanos 6, 7. Dice allí el apóstol Pablo, el 6, 4, porque somos sepultados mediante él, juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Y sigue hablando, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su muerte, también lo somos en la resurrección. Y aquí está hablando del bautismo. El bautismo es el memorial de la muerte y de la resurrección. Además sigue diciendo, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado. Entonces, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Pero después en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, es más claro todavía, 2:12, Colosenses. Yo puedo leer. ¿Ya? Voy a leer del 10 al 12. Dice Ya. así. Perdón, yo me pasé de largo, pero acá está. Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que aquí está clarísimo, ¿no es cierto?, que la conmemoración de la muerte, la sepultura y la resurrección está en el bautismo. Además, que tenemos la Santa Cena como memorial
también de esta muerte y de esta resurrección. Porque inclusive la Santa Cena, Jesús dijo, y no beberé más del fruto de la vid hasta cuando la beba nuevo en el reino de los cielos. Es decir, la Santa Cena también, al mismo tiempo que el bautismo, pero la Santa Cena se proyecta más. Porque en el bautismo, claro, allí todos los que son bautizados son salvos, pero eso durará hasta cuando sea el tiempo de gracia. Después ya no habrá más bautismo, después ya viene el Señor. Pero la Santa Cena el Señor la proyecta desde la cruz, ¿no? Hasta de su muerte segunda venida. a la segunda venida. Así es. Y hacia la vida eterna. Exacto, está la ¿no? gran cena de bodas del Cordero. Claro. Ahí, interesante, el Señor nos invita a celebrar con Él. Es importante recordar que la observancia del día domingo, como día de descanso, no tiene sustento en la Biblia, sino que comenzó como una costumbre cristiana de recordar la resurrección de Cristo. Después hay un elemento pagano que se le incluye, pero los primeros cristianos, ya en el siglo II, se reunían para recordar la resurrección de Cristo y le fueron dando cada vez más importancia a este recordatorio en menoscabo del sábado. En un momento ellos pensaron que el domingo iba a reemplazar el sábado. Aparentemente tenemos evidencia de que ellos guardaron los 2 días en las primeras décadas, incluso primeros siglos. Hay evidencia, por lo menos al siglo V aparece mencionado, y hasta en el siglo X, en los cánones de la Iglesia Ortodoxa, todavía se seguía considerando el sábado como sagrado, pero el domingo como un día adicional, se le llama el 8º día, incluso en algunos registros históricos, porque era un día más de celebración, no solamente el sábado, sino también el domingo. Por eso tenemos nuestros fines de semana de 2 días, ¿no? Por la tradición cristiana, Claro. porque el sábado se guardaba, según la tradición judío-cristiana, y el domingo se añadió, no es que reemplazó al sábado. Después esta teología del reemplazo viene más adelante, después con la escolástica y en el protestantismo se desarrolla un poco más. Pero inicialmente no era un día de reemplazo, sino un día añadido. Pero a la medida que los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos y después también los romanos a los judíos, recordemos que después de la destrucción del año 70 vinieron otras revueltas que terminan en la revuelta de Bar Kokhba, el año 135, 132, no recuerdo bien, donde ya los judíos son expulsados de Jerusalén y de prácticamente de Judea. Entonces los cristianos no querían ser confundidos con los judíos y por lo tanto comienzan a separarse de las costumbres que eran más propias de los judíos, y entre ellas el sábado. El sábado. Pero no porque haya una ordenanza bíblica, sino simplemente por conveniencia propia. Y ese fue el problema, ¿no? Es una situación histórica y exactamente, cultural. ¿no? Lamentablemente ellos dejaron el sábado, que estaba allí atestiguado en los 10 mandamientos y que era parte del pacto de Dios con la humanidad porque fue establecido en la creación. Claro, y alguien podría decir, bueno, pero si ya se produjo ese cambio, sigamos en eso nomás, pues. Pero resulta que la Biblia da a entender y muestra claramente que no se puede cambiar la ley de Dios. Jesús lo dijo. Así es. Ni una jota ni un tilde se puede cambiar de la ley. Y es por eso que Apocalipsis, en el capítulo, tal vez sería bueno leer ese texto, allí en el capítulo 14, Apocalipsis 14, 12, hablando del último pueblo de Dios, el remanente final. Allí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. ¿Por qué Dios da esta última sentencia para el remanente final? Si la ley fue cambiada. Pero aquí le invita a guardar los mandamientos de Dios. Invita a guardar los mandamientos, es decir, que el Señor lo considera vigente. Y anteriormente en el capítulo 12, verso 17, hablando del periodo ese oscuro, cuando hubo gran persecución, 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, a través del tiempo, la Biblia va confirmando la observancia de los mandamientos. Cuando decimos mandamientos, está incluido el sábado. No, el sábado no está fuera de los mandamientos. Nunca ha quedado fuera. Entonces, la Biblia se encarga
de fundamentar y conducir la doctrina de Dios, la sana doctrina de Dios a través del tiempo. Así es. Vamos a seguir hablando acerca de la resurrección y las implicancias que tiene para nosotros inmediatamente después de esta pausa. Estamos de vuelta después de esta pausa aquí en Lecciones de la Biblia. Hoy estamos estudiando acerca de la resurrección de Cristo que aparece ahí en el capítulo 16 de Marcos. Estábamos hablando acerca de cómo esta resurrección que ocurre el primer día de la semana no autoriza en ningún momento la Biblia a cambiar el día de reposo. Pero hay algunos otros aspectos interesantes. La resurrección es uno de los relatos que aparece en los 4 evangelios, ¿no? Que aparece tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con sus particularidades. También el apóstol Pablo menciona un testimonio de lo que se enseñaba, ¿no es cierto?, en su tiempo respecto a la resurrección de Cristo, que aparece en el capítulo 15, ¿no?, de Corintios. Y él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después también apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo también habla acerca de esto, y aquí varios elementos comunes. ¿Qué podemos nosotros ver respecto a esto que se manifiesta en la resurrección? ¿Cuál es el significado que tiene la resurrección para nosotros? Bueno, la resurrección nos muestra que nosotros ahora tenemos esperanza. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15, él dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Así que la resurrección nos da la esperanza. En la muerte de Cristo nosotros tenemos, se concreta el nuevo pacto, la salvación. Se abre la puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué habría pasado si Cristo no resucita? Entonces, Cristo no habría podido ascender al cielo y trabajar en el santuario celestial o en su templo, allá como ministro del nuevo pacto. Entonces, todas las virtudes de la cruz no habrían sido posible aplicarlas al pecador arrepentido. Entonces, todos los beneficios de la cruz, a través de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, Él puede proporcionar el perdón de pecado. Se aplica. La cruz, la muerte de Cristo en la cruz se aplica en el santuario celestial para poder otorgar el perdón. Por eso que Pablo dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque es cierto que la cruz, allí está, se concretó nuestra salvación, pero ahora tiene que ser aplicada a nuestra vida. Y si yo no me arrepiento, no creo en Jesús y no pido su perdón, entonces no puedo ser salvo aunque Cristo haya muerto en la cruz. Así es. La resurrección en ese sentido es muy importante porque significa que todo lo que Cristo vino a hacer es cierto. Él no quedó muerto en la tumba, Él resucitó y por lo tanto eso es una confirmación del éxito de su misión, de la victoria que Él alcanzó en la cruz. Por eso es importante que nosotros podamos defender esta idea de la resurrección. Para algunas personas les va a parecer un tanto extraño, no es posible comprobar científicamente, pero nosotros tenemos evidencia bastante fuerte de que Jesús sí resucitó. Claro, hubieron muchos testigos. Y entre esos primeros testigos que estábamos leyendo delante, está allí el verso 4, capítulo 16 de Lucas, verso 4. Dice, cuando vinieron las mujeres, ¿no? Pero cuando miraron,
vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una ropa blanca, y se espantaron. Aquí quiero hacer un comentario lingüístico, tal vez, ¿no? Excelente. En el verso 4, primero dice que cuando dice miraron, el verbo anablepo, es decir, levantaron la vista, porque se asombraron, porque su inquietud, ¿cuál era? ¿Quién nos va a mover la piedra? Así es. Una piedra de gran tonelaje. Allí estaban los guardias, pero tenían que tener la autorización para mover la piedra. ¿Y cómo lo iban a hacer? Y se encuentran con la piedra que había sido removida. La guardia había huido. Y parece. la guardia huyó, entonces quedaron mirando, o sea, levantan la vista, y dice, vieron. Y ese verbo es el verbo teoreo. Y está aquí en ¿no es cierto? Dice, miraron, teorusin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos levantan la vista, ellas levantan la vista, quedan mirando asombradas, y cuando uno ve cosas con asombro inesperado, entonces utiliza aquí Marco el verbo teoreo, es decir, uno comienza a pensar mil cosas, a sacar teoría, de ahí viene la teoría, ¿no? De este verbo también. Entonces comienzan a pensar y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Pero cómo? La piedra está removida, ¿y qué pasó? Y comienzan a pasar mil cosas por su cabeza. Entonces, por eso que dice theoruthim, vieron, el verbo teoreo. Luego, en el verso 5, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron. Pero ahí no es el mismo verbo, sino que el verbo oida, eidon, vieron. Y entonces este verbo, como comentábamos en otra oportunidad, tiene que ver tanto con el saber como el ver. Oida, el saber, el eido, viene del verbo jorao, ver. Entonces vieron, pero a la vez comprendieron. Además que el ángel que estaba allí sentado le explicó. Es decir, ellas primero quedaron espantadas, no entendieron, pero después comprendieron. El ángel más encima les explica. Y aquí, en todo este proceso, aquí hay como un ir y venir, ¿no? Primero las mujeres se pusieron de acuerdo de cuando fue sepultado, ir el domingo de mañana para hacer todo este trabajo del ungüento y preparar el cuerpo. Pero parece que cuando salieron, porque comparando los relatos de Marcos con Juan y con Mateo, entonces pareciera que se pusieron de acuerdo este grupito de mujeres, pero no salieron todas al mismo tiempo de sus casas. Y la primera en llegar se da a entender, según el libro de Juan, que fue María Magdalena. Ella llega allí, no ve, parte corriendo a Jerusalén y le cuenta a Pedro y a Juan. Cuando ella sale corriendo, llegan estas otras dos y se encuentran con la sorpresa que la tumba está vacía y después de ellas, ¿no es cierto?, se van y llega Pedro con Juan y María Magdalena también. Entonces aquí hay un ir y venir en donde hay muchos testigos que acreditan que Cristo ha resucitado. Cuando uno se pone a estudiar todo lo que dice en los evangelios respecto a la resurrección de Cristo, es imposible pensar que esta es una historia inventada, es una historia que se maquinó, porque hay tantas personas involucradas, hay tanta gente que llegó hasta la muerte defendiendo esta verdad, hay tanta evidencia, ¿no es cierto?, de que no se puede sostener que esto haya sido una historia ficticia. Efectivamente, ellos vieron a Jesús resucitado. Jesús resucitó y es una evidencia que hasta, los ateos reconocen que la tumba está vacía y muchos estudiando este tema han llegado a la conclusión de que no hay manera
manera de poder definir que esto haya sido un invento, ¿no? Ellos realmente Claro. lo creían así porque lo experimentaron y lo vieron Claro. así, ¿no? Ahora, en el momento de la resurrección, se comenta que los demonios se cernían en torno a la tumba, pero también estaba el Padre, ¿no? Resguardando allí en esa oscuridad, estuvo allí el Padre y el Padre estuvo, y los guardias que estaban allí fueron testigos Así fueron es. testigos presenciales cuando ellos vieron que el ángel que venía con la panoplia del cielo desciende y los demonios huyen, ¿no? Por el poder de este ángel, porque traía toda la autoridad del Padre, y llega frente a la tumba y los soldados caen al suelo como muertos. Y este ángel toma esta piedra y la mueve como si nada, ¿no? Entonces allí tenemos más testigos. Los demonios huyen y aquí vemos el poder de Dios. Y el ángel bueno le viene a decir: hijo, tu padre te llama, levántate. Pero aquí se producen dos cosas. Cristo había dicho anteriormente: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, Cristo podía y Él resucitó por su propio poder. Pero a la vez también el Padre lo llama. Allí está en la resurrección de Cristo interviniendo, ¿no? También el Padre. Pero nos queda claro que por causa de la divinidad de Cristo, Él puso su vida por los pecadores, pero también Él la volvió a tomar, resucitó. Por eso que Él es digno de ser nuestro sustituto, y no solo mi sustituto en la muerte de Cristo, sino también ahora mi garante en el reino de los cielos, para que sea mi intercesor. ¿Por qué yo puedo ir confiado ante Dios para pedir perdón? Porque hay un garante en el cielo y yo puedo ir con toda confianza para tener el perdón. Amén. ¿No? Qué importante entender esto, porque la resurrección es parte integral del Evangelio y parte del proceso que el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos de lo que Él vino a hacer por nuestra salvación. Hemos comentado ya, ¿no es cierto?, que las primeras que ven a Jesús resucitado son estas mujeres. Interesante que ellas, cuando escuchan a este ángel que les habla, ¿no es cierto?, este joven sentado, dice allí, cubierto con ropa blanca, el versículo 8 dice que ellas salieron huyendo del sepulcro porque les habían entrado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Interesante, ¿no? Claro. Jesús varias veces había dicho: por favor no le cuenten a nadie, porque había un elemento, digamos, estratégico en el desarrollo de su misión de que esto no fuese tan grande y poder hacer un trabajo más sostenido en el tiempo. Sin embargo, esto aquí Jesús aquí no se le da de parte del ángel ni de nadie una indicación, pero ellas estaban tan asustadas que en un primer momento guardan silencio. Después vamos a ver que finalmente ellos también cuentan, pero hay un elemento de incomprensión, hay un momento un elemento de temor respecto a la resurrección. Es tremendo esto, ¿no? Inmediatamente después aparece también María Magdalena. Hay allí también más evidencia de que Jesús se le resucitó, o sea, se les apareció después de resucitado a más personas. Todo esto va añadiendo más y más evidencia respecto a este relato que parece para algunos muy difícil de creer, pero cada vez más se nos da evidencia de que mientras más personas involucradas que vieron a Jesús, es más difícil establecer que esto haya sido un engaño, porque hay muchas personas que dan testimonio de eso. Por lo tanto, es importante para nosotros recalcar la validez de estos testimonios para los cristianos. Estas mujeres, cuando vieron el sepulcro vacío, se asustaron. Inclusive no les cabía todavía en la mente, en su cabeza, la explicación de este joven, el ángel que estaba allí. En Mateo 28, verso 8, dice que entonces ella,
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, llaman dos cosas aquí, temor y gozo, fueron corriendo para dar la buena nueva a sus discípulos. Y mientras iban a dar la buena nueva a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, ¿no? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y vemos nuevamente cómo las mujeres son consideradas por Jesús como un testimonio fiel y firme de su resurrección, lo cual nos lleva también a poder tener más testimonio, ¿no es cierto?, tener más certeza de esto que está sucediendo. Hemos llegado a la segunda pausa, pero al regreso vamos a cerrar este trimestre, esta temporada, con estos últimos versículos que nos hablan no solamente de la resurrección de Cristo, sino también de su ascensión. Así que no se vaya, inmediatamente regresamos con más lecciones de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos de vuelta para este tercer y último bloque de este programa, el último programa de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Usted también puede seguir estudiando hermosas lecciones a través de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, así que no se olvide de esa invitación que se nos acaba de hacer para poder contactar la Escuela Bíblica y poder profundizar, aprender, desarrollar más nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. No se pierda esa hermosa oportunidad. Pastor Óscar, estamos ya en los últimos versículos del Evangelio de Marcos. Aparece, ¿no es cierto?, la resurrección, las mujeres que lo ven, María Magdalena también aparece allí, que también participa y Jesús se le aparece. También se aparece a dos de sus discípulos, dice el versículo 2 y 13, que iban en el camino. Y finalmente en el versículo 14 dice que se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Si todo esto fuese invento, no diría que ellos no creyeron, ¿no? Pero a ellos les costó creer. O sea, está mostrando cómo fue también difícil para los discípulos el poder entender quién era Jesús y que Él había resucitado. Y Jesús tiene que reprocharles su incredulidad. Ellos no tenían todavía una comprensión cabal de quién era. Por lo tanto, ellos son... Jesús se les aparece finalmente a los 11. Acuérdense que Judas ya no está. Y tiene que reprocharlos a fin de que puedan comprender quién es Jesucristo y su misión, ¿no? Él pasó 40 días desde su resurrección hasta su ascensión con ellos para poder reafirmarles su fe y poder mostrarles cuál era el propósito de su misión a fin de que estén capacitados para salir a predicar. Sí, me llama la atención aquí que cuando Jesús los reprocha porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Nosotros, bueno, aquí en griego se utiliza otro verbo, ¿no? Anteriormente habíamos visto el blepo, el jorao, pero aquí utiliza el verbo seaomai, que es el verbo contemplar. Es decir, aquí Jesús les dijo, miren, ellos me contemplaron y ustedes no creyeron. No es que me vieron así pasando a la rápida, o me vieron así de lejos. No. Ellos estuvieron frente a mí y me contemplaron. Y entonces Jesús los reprocha porque si ellos lo vieron contemplado, porque tú sabes que hay una diferencia entre ver y contemplar. Claro. Yo puedo ver un cuadro así rápidamente y lo vi y pasé. Pero cuando yo me paro frente a un cuadro y lo contemplo, comienzo a verle los detalles. Exacto. Y puedo hablar con más propiedad. Exactamente. Hay una apreciación más profunda de lo que se está viendo. Exactamente. Y eso después Juan lo toma
Y él hace un comentario de eso. En 1 de Juan capítulo 1, verso 1, dice él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y él hace todo un proceso pues de reconocimiento por el Mesías, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ese es un tipo de verbo, y lo que hemos contemplado. Es decir, no solamente lo vimos de pasadita a Jesús, no, lo contemplamos. Y termina diciendo, y lo palparon nuestras manos. Así que nadie nos puede decir que Jesús no resucitó, que Jesús no fue real. No, nosotros lo escuchamos, lo vimos, lo contemplamos y lo O palpamos. sea, una experiencia sensorial completa, ¿no? Totalmente. Porque ellos estuvieron frente a él. O sea, no pueden venir a decirles que es falso, porque ellos vieron a Jesús, estuvieron en su presencia. Claro. Y por lo tanto podemos ver, o sea, podemos entender ese fervor con que ellos predicaron el Evangelio. O sea, en la iglesia cristiana creció en virtud a este testimonio poderoso de los discípulos, y que finalmente Pablo menciona que se le aparecieron hasta 500 a la vez, Claro. lo cual no es poca gente. No puede ser que esto haya sido no sé, una especie de convencimiento colectivo de algo que no es real, ¿no? Estamos hablando de que hay un testimonio considerable de personas que dicen haberlo visto y que lo vieron resucitado y que por lo tanto nos da Claro. suficiente evidencia a nosotros para Ahora, poder creer. esas evidencias eran importantes porque a poco andar en el cristianismo comenzaron a surgir dos teorías griegas por allí, de escuelas griegas, era el gnosticismo y el docetismo. Entonces que decían, no, si Jesús era una apariencia nomás. Exacto. Negaban la humanidad de Cristo, ¿no? Claro, porque negaban. Jesús era simplemente algo que una aparición nomás, ¿no? Claro. Era un espíritu, pero no había Y también tiraban por la borda la fe y decían, no, el conocimiento es importante nomás y la fe no. Entonces, aquí Juan, Pedro tuvieron que asomarse, Pablo también, para echar por tierra estas teorías que comenzaron Así tempranamente es. a socavar al cristianismo. Ahora, aquí Juan insiste en que él no solo vio, sino contempló, tocó al Mesías, así que era innegable. Y este Mesías, como bien tú decías, el ángel le dijo a las mujeres y les dice, díganle a los apóstoles que él va delante de vosotros a Galilea. Se juntaron en una montaña en Galilea, alrededor de 500 personas, vieron a Jesús, allí lo adoraron, ¿no? Y 40 días pasaron sobre la tierra cuando Jesús, por último, después de aparecerse a varios y a muchos, se va al Monte de los Olivos con sus discípulos y en presencia de ellos, él asciende a los cielos desde el Monte de los Olivos. Así que bueno, desde ese mismo lugar de donde subió, ahí mismo. volverá. Así es. Interesante que Jesucristo en esos últimos momentos les recuerda la misión, el versículo 15, este versículo muy conocido, que dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí una misión que Jesús le da a los apóstoles de manera integral, ¿no? Que involucra la predicación, involucra también la salvación, el bautismo, señales también. Todo eso es parte de lo que el Señor otorga a su iglesia, a sus hijos que quieran participar en el Evangelio. Ahora, aquí hay algo que también yo creo que se puede aclarar, y es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos piensan que el bautismo es como un sacramento, que el hecho de ser bautizado ya es salvo. Hay poder en el agua, ¿no? Claro, en el rito. Allí. Claro. Pero no. Fíjate que aquí el primer verbo, el que creyere, es un verbo activo.
Es decir, nosotros como personas, como sujeto, tenemos que tomar una acción. Es decir, yo tengo que creer. La decisión es mía. Y fuere bautizado, ahí es un verbo pasivo. Es un verbo en pasivo. Eso quiere decir que yo no me puedo bautizar solo, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, me voy a meter a la piscina y me voy a bautizar solo. No, no. Si fuere bautizado, es decir, yo tengo que ser bautizado, y finalmente el último verbo, será salvo. También es un verbo pasivo. Es decir, la salvación no la obtengo porque fui bautizado como un sacramento allí y por el hecho de haber creído ya soy salvo, sino que el Señor me hace salvo. Así es. Es una decisión divina. Yo solo tengo que creer, pero la decisión de ser salvo en mí para ser salvo es una decisión divina, no humana. Interesante que el bautismo de por sí debe ser una manifestación de nuestra fe, por lo tanto no puede ser una ceremonia privada. Claro. Tiene que ser una ceremonia pública donde se da testimonio de la fe. Como bien usted decía, ¿no es cierto? El bautismo es el resultado de mi fe, no es el medio para alcanzar la fe. Claro. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Pero si yo no creo, aunque bautice, no sirve, porque el bautismo simplemente es un símbolo de esa fe que yo he manifestado, ¿no? Creer y fe en griego vienen de la misma raíz, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que se nos está diciendo acá es que tenemos que creer de todo corazón en lo que Él ha dicho, y el bautismo es una manifestación externa de eso, de manera que nosotros podemos, recibir el perdón de los pecados y la salvación que el Señor ha prometido en su palabra. Así es, porque, y lo otro también que es importante, es que nosotros hemos creído y la fe nos hace salvo, no es salvación por obra, ¿ya? Porque hay un texto por allí que puede ser tal vez malinterpretado cuando dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pareciera que la salvación me la da la perseverancia. Y la perseverancia sería lo que yo hago, lo que yo permanezco creyendo. Ahora, ¿por qué dice eso el texto? La perseverancia tiene que estar centrada en lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo persevero creyendo en lo que Cristo hizo por mí, entonces la perseverancia, sí, claro, me mantiene en la salvación. Una perseverancia en la fe, ¿no? En la fe, no en las obras, ¿no? Para que no se vaya a tergiversar aquello. Perfecto. La perseverancia en las obras de Cristo que hizo por mí. Muy bien, hay una misión acá. Y luego, ¿no es cierto?, en Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Aquí hay una confirmación entonces de que Jesús ascendió al cielo, su tumba está vacía, Él resucitó, ascendió al cielo y es recibido arriba, Él es entronizado porque ha logrado la victoria, ha derrotado a Satanás y ahora, ¿no es cierto?, Él recupera este mundo que había sido tomado cautivo, por así decirlo, por Satanás para su honra y gloria, desciende el Espíritu Santo, eso lo vemos como Juan lo destaca y después también Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro, que ellos son capacitados, habilitados por la presencia del Espíritu Santo para poder realizar esta misión en virtud a la victoria que Cristo ganó en la cruz. Entonces, aquí en este capítulo 16 hay tres cosas que son interesantes. Comienza con el regocijo. Cristo ha resucitado, ¿no es cierto? Y el anuncio y todo eso. Luego vienen las evidencias. Lo vio este otro. Y así están las evidencias de su resurrección. Y termina este capítulo con la misión, como bien tú decías. Así que este es un capítulo compacto que contiene estas tres grandes experiencias. Y que son dependientes, ¿no? La resurrección es lo que a ellos los motiva, les cambia, digamos, la perspectiva y al compartir con Jesús resucitado, obtienen esa confirmación, que después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en Hechos,
que a través de la presencia del Espíritu Santo ellos salen a predicar, ¿no? Y aquí estamos, Claro. comunicando y transmitiendo Así eso. es. Ahora algunos piensan que Jesús cuando subió se sentó a la diestra del Padre y allí quedó sentadito. No, es una obra activa por nosotros. Claro, ¿no? pero sin embargo el libro de Apocalipsis, si lo vemos rápidamente en el capítulo 1, y el verso 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por un cinto, allí con vestimenta de sacerdote. ¿Dónde está? En medio de los candeleros. Está caminando. ¿Qué representan los candeleros? Las iglesias, su iglesia, las distintas etapas de la iglesia. Así que Cristo no fue a sentarse al cielo. Es un acto inaugural el sentarse, pero Él está trabajando en medio de su iglesia, se pasea por los candelabros, está pendiente, Para mandar cumplir su fuerza. propósito, ¿no? Eso. Estimado Pastor Óscar, hemos llegado al fin de estudio de Marcos. ¿Cuál es la invitación que hacemos a nuestros amigos? La invitación ahora es una invitación alegre. Cristo ha resucitado. Y ahora la resurrección de Cristo yo tengo que regocijarme, ser feliz. Y entonces ahora yo aceptando a Jesús, habiéndome bautizado, entonces ahora soy perdonado, pero a la vez tengo derecho a la vida eterna porque creo en un Jesús que resucitó. Y si Jesús resucitó, me promete que si yo tengo que bajar al descanso, tengo que morir, cuando Él venga, me va a resucitar. ¿Cuál es la garantía? Que Él resucitó y está vivo en el cielo. ¿Lo quieres aceptar? Para eso te invito a que oremos juntos. Señor y Padre Santo, gracias Señor por tu Evangelio. Acabamos de estudiar el Evangelio de San Marcos. Señor, te rogamos que este Evangelio que hemos estudiado durante 3 meses, Señor, pueda tener un efecto en mi vida. Aceptar a Jesús como el Mesías, pero como aquel Mesías que no solo murió, sino también resucitó. Y creyendo en su muerte y resurrección a través del bautismo como confesión de fe, ahora esperamos que Él venga pronto a buscarnos. Estoy orando también por aquellos que han de creer y que deben creer ahora mismo. Señor, oro por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido un placer para nosotros junto al Pastor Óscar haberlos acompañado durante toda esta temporada, durante estos meses que hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Inicialmente, como mencioné ya, yo iba a estar solamente las primeras semanas. Por distintas circunstancias hemos terminado la temporada, pero quiero dar gracias por esa oportunidad, a Dios primeramente, también aquí al equipo de Nuevo Tiempo, por la oportunidad que nos ha dado de poder acompañar. No sé, Pastor Óscar, también quizás quiere agradecer a usted al despedirse. Sí, agradecer también por la invitación y por haber tenido este lindo privilegio de compartir con nuestros amigos este mensaje de salvación tan maravilloso. Así es. Así que hasta aquí hemos llegado. En la próxima temporada seguramente el Pastor Pablo Millanao ya estará de vuelta para poder seguir estudiando con ustedes estas hermosas lecciones de la Biblia. Por nuestra parte, muchas gracias por su compañía. Dios los bendiga. Será hasta pronto.